Hola, bienvenidos a un nuevo video. Nosotros somos el equipo 6 de la asignatura de Manejo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, impartido por la doctora Isis Sujail Basilio Barrera. Nuestro equipo está conformado de la siguiente manera: Clemente Sánchez Manuel Salvador, Delgado Mejía Ángel David, Martínez Maximiliano, Muñoz Osuna Adán Esteban, Rosales Hernández Oscar Ariel y Tejeda Eusebio Luis Ángel. En este video te trataremos de explicar qué es el Big Data y cómo funciona en la medicina. Continuamos. ¿Qué es el Big Data? El Big Data consiste en un proceso que analiza e interpreta grandes volúmenes de datos, tanto estructurados como no estructurados. Ahora bien, Big Data en la salud se denomina así al análisis de las grandes cantidades de información que se obtienen de fuentes como los registros hospitalarios, registros médicos de pacientes, investigación biomédica, resultados de exámenes médicos y de dispositivos. Ahora bien, es importante que sepamos cómo fue evolucionando el Big Data a lo largo del tiempo. Por eso hablaremos de los antecedentes del Big Data y cómo influyó en la medicina. En el año de 1943 se crea la primera máquina de procesamiento de datos. Esta fue desarrollada por los británicos para descifrar los códigos nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Este dispositivo se llamaba Colossus y buscaba patrones en los mensajes interceptados a una velocidad de 5.000 caracteres. En 1989, el científico informático británico Tim Berners-Lee inventó finalmente la World Wide Web, que quería facilitar el intercambio de información a través de un sistema de hipertexto. En 1955 se construyó la primera supercomputadora, que fue capaz de hacer el trabajo que haría una calculadora en 30.000 años en tan solo un segundo. En el año del 2005, Roger McGallas acuñó el término Big Data por primera vez. Lo definió como un gran conjunto de datos que es imposible administrar y procesar con herramientas tradicionales de inteligencia empresarial. Posteriormente, mediante técnicas de Big Data, se podrían almacenar los datos de un paciente para crear un historial clínico al que podrían acceder todos los médicos, predecir la aparición de ciertas enfermedades e incluso recomendar tratamientos especializados. Tiempo después, es posible acceder a la información desde todas partes, así como facilitar los procesos dentro del sistema de salud e incluso mejorar las capacidades de diagnóstico y tratamiento de enfermedades, ya que el médico cuenta con un cuadro completo del paciente. Finalmente, hoy en día se utilizan tatuajes digitales y tatuajes LED como una forma de monitorización remota que permite controlar el estado de salud del paciente. A continuación hablaremos de las funciones del Big Data dentro de la medicina. 1. Conocer la probabilidad de reingresos y prevenir su aparición en casos evitables. 2. Sostenibilidad del sistema sanitario. 3. Optimización del tratamiento de los pacientes. 4. Diagnósticos más ajustados. 5. Facilitar el desarrollo de las 4 Ps. 6. Desarrollo de programas de investigación en salud pública. Y 7. Potenciar el autocuidado de las personas ofreciendo más y mejor información sobre salud pública, planes nutricionales y ventajas de la actividad física. A continuación hablaré de los tipos de datos de Big Data en la medicina. Tenemos los datos estructurados, estos no cambian. Un ejemplo podría ser el tipo de sangre, ya que si una persona es de tipo O negativo, este nunca cambiará. De otro lado tenemos los datos no estructurados. Estos son cambiantes según el escenario en el que se encuentren. Un ejemplo de datos no estructurados serían los signos vitales, porque estos son cambiantes. Y los datos semiestructurados son un intermedio entre los datos estructurados y los no estructurados. A continuación hablaré de los beneficios del Big Data en la salud. Un beneficio sería favorecer la sostenibilidad del sistema de salud. Esto quiere decir que permite la identificación más precisa de los diferentes procedimientos que operan en el sector sanitario al disponer de mejor información.
Otro beneficio sería la mayor calidad en la atención sanitaria. Esto quiere decir que ofrecen una alternativa al trabajar con datos del mundo real y por tanto complementa la evidencia generada en ensayos clínicos de laboratorio. Un último beneficio sería una mejor adecuación de los fármacos. Esto incluye tanto los listados de fármacos como el registro de precisiones. Ahora les hablaré de la sube del Big Data y explicaré algunas de ellas. En el volumen se relaciona con la gran cantidad de información con la que se cuenta. En la velocidad se relaciona con la velocidad en la que se obtienen los datos. En variedad, pues se puede escoger de todo tipo de información del paciente. En veracidad, esta da la confianza de que la información es correcta. En el valor, esto quiere decir que la información es muy importante y se debe utilizar de manera correcta. A continuación les hablaré acerca de las barreras y los riesgos en la implantación del Big Data en la salud. Las barreras organizativas se refieren a los problemas de integración que tienen las organizaciones. Las barreras normativas se refieren a si la organización cumpla con la confidencialidad de la información. Las barreras del mercado se refiere a que si pueden acceder al Big Data. Las barreras técnicas se relacionan con la falta de interoperabilidad de los distintos sistemas. Y los riesgos éticos es el desigual acceso a las TICs, sobre todo entre colectivos vulnerables. ¿Sabían que existe una norma oficial del Big Data en la salud? Esta norma es la norma 004 de expedientes clínicos. Esta establece los criterios científicos, éticos, tecnológicos y administrativos obligatorios en la elaboración, integración, uso, manejo, archivo, conservación, propiedad, titularidad y confidencialidad del expediente clínico. Dentro del marco legal en el Big Data existe una normativa orientada al tratamiento de datos en la investigación en salud, pero como corresponde a una ley orgánica, la regulación es general y el problema reside en cómo trasladar estos principios al ámbito del Big Data. El sentido restringido que algunas autoridades de protección de datos dan al principio de finalidad, obligando a que el consentimiento de los interesados sea muy específico para una especialidad médica o investigadora concreta. Enseguida les hablaré acerca de las aplicaciones del Big Data en la medicina en sus múltiples ramas. En la genómica, el Big Data genómico provee a los investigadores de los algoritmos e infraestructura necesarios para el manejo de la secuenciación, manejo, almacenamiento, visualización y análisis de datos genómicos. Esto todo mediante los datos genéticos, que son aquellos datos personales obtenidos por medio de un examen biológico. Big Data en epidemiología. En la epidemiología, el Big Data prevé la crisis sanitaria y también permite ver si tiene consecuencias graves, así también permite identificar los factores de riesgo, al igual que proporciona los datos sobre la programación de una enfermedad basándose en la actividad de Internet. Y por último, monitorea a personas susceptibles. Big Data en el análisis de datos permite elaborar estadísticas sobre pacientes y se pueden almacenar los datos de un paciente para crear un historial clínico al que podrían acceder todos los médicos y a su vez analizar datos a gran escala si prometen tener un impacto. Se encarga de la formación, el control, la transferencia de datos, al igual que proporciona al usuario información clínica relevante para el estado de salud o el historial del paciente. Así igual busca tener sistemas de ayuda al diagnóstico. Enseguida les hablaré del Big Data en farmacología. La farmacología es una ciencia que estudia los fármacos en todos sus aspectos, orígenes y de dónde provienen, así como también su síntesis o su preparación, ya sean de origen natural o no, y también sus propiedades físicas y químicas mediante herramientas de la química orgánica, analítica y teórica. La farmacología también estudia todas sus acciones desde lo molecular hasta el organismo completo, como la fisiología, la biología celular y la biología molecular. Medicina poblacional y tecnologías Big Data es el estudio de un grupo de individuos pertenecientes a la población general que comparten ciertas características como sexo, edad o estado de salud. Este grupo se puede estudiar por diferentes razones como su respuesta a un medicamento, su riesgo de contraer una enfermedad
o si padecen de alguna enfermedad crónica o degenerativa. En el sector salud tienen cabida en prácticamente todos los ámbitos, como la genómica, la epidemiología, ensayos clínicos, operativa clínica, colaboración ciudadana, teleasistencia y gestión administrativa. Otros beneficios de la medicina poblacional del Big Data también son obtener un repositorio centralizado, estructurado y normalizado de alertas, segmentar la población en grupos según características sociosanitarias similares y niveles de riesgo, así como también analizar la eficacia o efectos secundarios en el tiempo de un fármaco o un determinado tratamiento. Medicina de las 4P, la gran revolución tecnológica que desde hace años viene transformando a varios sectores industriales como el de telecomunicaciones, el médico, automovilístico, financiero, turístico, etc. Está empezando a impactar con fuerza al sector de la salud en todo el mundo. En ese proceso de transformación crece un nuevo modelo individualizado, transversal y global, la medicina de las 4P, personalizada, predictiva, preventiva y participativa. ¿Y qué significan las 4P? Personalizada, porque se basará en la información genética de cada individuo. Predictiva, porque esa información personal permitirá determinar el riesgo de padecer determinadas enfermedades en cada individuo. Preventiva, que a partir de la predicción de ese riesgo se podrán establecer medidas de prevención, bien sean de estilo de vida, terapéuticas y que lo disminuyan. Y finalmente, participativa, porque en muchas de estas intervenciones preventivas requerirán ineludiblemente la participación del paciente. Medicina personalizada con Big Data. Las técnicas de Big Data aplicadas a la salud han permitido el procesamiento y análisis del gran volumen de datos que cada día produce la actividad en el campo de la medicina, facilitando así la labor de médicos e investigadores. Algunos de estos ejemplos son crear soluciones, así como también teleasistencia, el tratamiento que se le da al paciente, las redes sociales y las aplicaciones de salud. Se tratan de un conjunto de técnicas y herramientas para recolectar y procesar datos estructurados, semiestructurados y sin estructura de gran volumen, complejos y de diferentes fuentes que requieren una serie de aplicaciones informáticas específicas para su procesamiento y uso. Técnicas Big Data y medicina participativa. Los diseños, el test que se le va a realizar a los pacientes, las medidas de prevención que vamos a tener al momento de tratarlos, el trato que debe ser un trato justo y orientado, y la reducción de tiempo para que éste no sufra de alguna enfermedad. Big Data para una medicina preventiva. Algunos de los resultados para aplicar tecnologías Big Data en medicina son: 1. Campañas de salud ambiental, laboral y específicas. 2. Evaluación de servicios y programas de gestión de la calidad asistencial. 3. El desarrollo de programas de investigación en salud pública. 4. Vigilación de brotes epidémicos y situaciones de emergencia sanitaria. 5. Estudios de la probabilidad de la aparición o progresión de una enfermedad. Y por último, que son policías públicos para el desarrollo de la educación para la salud. Modelos algorítmicos para una medicina predictiva. A continuación les daré a conocer el modelo algorítmico que la medicina predictiva utiliza. Como número 1 tenemos el sistema de alertas inteligentes. 2. Predicción de ingreso hospitalario no programados. 3. Perfilado y detección de pacientes hiperfrecuentadores. 4. Diagnóstico temprano de enfermedades. 5. Pronóstico de evolución de enfermedades y seguimiento de pacientes crónicos. 6. Predicción del gasto sanitario. 7. Control de epidemias. Y por último, el que ayuda a que el diagnóstico y tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Datos y ética. ¿Pero cómo manejar los datos? En el sector salud, la aplicación de estos procedimientos para controlar conjunto de datos masivos se ha vuelto algo impresionante, tanto en el ámbito de la investigación científica como el del servicio sanitario. Mediante técnicas de Big Data se podrán almacenar los datos de un paciente para crear un historial clínico al que podrán acceder todos los médicos, y así predecir la aparición de ciertas enfermedades e incluso recomendar tratamientos especializados para el paciente, gracias al cruce de datos de la población. Y por último tenemos las bibliografías, es decir, las fuentes bibliográficas de donde sacamos parte de esta información, ya que a ustedes también les puede servir de gran utilidad. Por el momento, muchas gracias por su atención, espero les haya servido de ayuda, nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a nuestro canal.